Buenas noches, un gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa. El senador Agassi en el segundo bloque del mismo, con una interna del Frente Amplio, entre otros temas, harto compleja. En este primer bloque, los doctores Baise y Paternain, en el caso de Paternain, senador en funciones. Gracias a ambos por estar esta noche aquí, a propósito de un tema que nos concierne a todos y en el cual ambos me han acompañado en diferentes ocasiones. Un asesino serial, el secuestro de una ciudadana y los hechos de violencia en el último clásico marcan una agenda, a mi juicio, alarmante. Los medios de comunicación en esto tienen un importante rol, también hace años lo venimos diciendo. ¿Quién decide mostrar y qué no? ¿Quién se hace responsable? ¿Qué supone informar? Hay demandas en curso a canales de televisión por la cobertura de la joven asesinada en Balizas. ¿Llegará la ley de medios hasta estos lugares? Por ejemplo, la televisión europea, y estoy hablando con dos expertos, corta la transmisión cuando ingresa un hincha a la cancha. No le dan publicidad. Anteponen no amplificar el accionar distorsivo por sobre un hecho que no significa ninguna noticia. En México y Colombia hay protocolos de cobertura en caso de secuestros. En nuestro país no. Y la interferencia de medios y periodistas ha quedado en el centro del debate. Agradezco a Rafael Baise, a Rafael Paternain estar con nosotros esta noche. Gracias realmente. Gracias. ¿Cuáles son? Ustedes conocen además la dinámica del programa. Baise, ¿cuáles son los límites? La misma pregunta, las tres mismas preguntas para ambos. Los límites del periodismo en casos de secuestros. Bueno, salvo que haya un protocolo, no hay límites establecidos. Depende de lo que el periodismo crea que debe hacer, sopesando lo que puede ser una información útil y lo que puede ser una información útil para ellos. Una información que vende o una información que busca aclarar e informar a la gente lo más posible sobre un hecho que está en el tapete. Y ahí hay una variación infinita. Puede irse al extremo de hacer la información más redundante, la más sensacionalista, o puede ser la más cauta, la más pensativa, la que hace más pensar. Generalmente la cosa se va hacia lo más sensacionalista porque el objetivo principal de la prensa no es informar a la gente verazmente, sino que va a ser lucrar con eso, con la necesidad o el morbo que la gente tiene para ver las cosas. Entonces, hay puntos intermedios entre uno y otro. Generalmente, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, la prensa es cada vez más sensacionalista, cada vez reproduce más todo y cada vez genera la impresión de que las cosas que pasan son más frecuentes de lo que son, porque son muy infrecuentes. ¿Cuándo hubo asesino serial en Uruguay? Sí. Asesinos seriales existen en todo el mundo. ¿Por qué no va a haber en Uruguay alguna vez uno? A mí no me alarma nada la situación en realidad. ¿No? Nada. Vamos a volver. En el caso de Rafael Paternain se da la doble situación del estudioso, del analista, pero además del actor político, con una responsabilidad, en este caso también en la definición de situaciones. ¿Tu visión sobre los límites del periodismo en caso de secuestros? Sí, yo venía pensando y comparto lo que decía Rafael, que semana también, porque hemos tenido una convergencia de hechos de amplísima resonancia y uno en general lo que trata de ver, de ponerlos en perspectiva en torno a qué cambio introduce desde el punto de vista de algunas dinámicas, ¿no? Cuando estos eventos se instalan, como bien decía Rafael, siempre queda la sensación de que son recurrentes, permanentes, una seguidilla, o que en realidad entramos en una nueva fase con respecto a esto de los propios secuestros, ¿no? Más allá que hay que tener las alarmas prendidas, las precauciones del caso, no es la primera vez que ocurre un secuestro en el Uruguay. Seguramente sí es la primera vez en donde el secuestro tiene el impacto mediático y la tramitación en los medios de comunicación. Si alguien me dijera la novedad de esto, más allá de algunas comparaciones que pueda haber en el resultado de la investigación criminal, además de la novedad, creo que hay que destacar también la eficacia en la resolución del trabajo de investigación criminal. Esto hay que resaltarlo como un activo de respuesta. Yo creo que sí, Sonia, el abordaje mediático ha sido la gran novedad de todo esto. Y como decía Rafael, bueno, ¿cuál es la lógica que prima, ¿no? Y si uno lo tuviera que pensar en abstracto, diría, bueno, frente a esta situación sobre la cual no hay protocolos porque el país no tiene experiencia en estos eventos, deberíamos sacar algunas buenas prácticas aprendidas. Y uno debería pensar, bueno, en el caso de que hubiera un secuestro que es inevitable
que pase a la luz pública, ¿qué deberían hacer los medios? Bueno, yo creo que lo que deberían hacer es simplemente dar información que pueda contribuir a la causa y más nada. Porque todo lo otro que puedan decir no aporta, ni siquiera desde el punto de vista periodístico. Ni siquiera desde el punto de vista periodístico. Entonces, yo no sé hasta qué punto esa lógica del rating, de la venta, de la primicia, hemos tenido momentos insólitos a lo largo de este caso, en las últimas horas, con versiones falsas, con difusión de imagen. Yo no sé si no ameritaría realmente, por lo menos para estos casos, y fue algunas señales que se dieron también del propio Ministerio del Interior, instancias y protocolos de regulación muy fuertes. Porque creo que todo lo que ocurre por fuera de esto se sale del campo periodístico, no aporta, puede poner en riesgo la causa y además, como bien decía Rafael, esa idea, esa instalación de que estamos prácticamente asediados ahora por la ola de secuestros. Sí, porque, como al principio volver, es decir, si no hay un protocolo, hay posibilidad de recorrer todo el espectro, desde lo más prudente a lo más imprudente, se recorre generalmente para el lado de la imprudencia y la repercusión es la sensación de que estamos sumergidos en un baño de sangre, con asesinos seriales por todos lados, secuestros por todos lados, y no es así. Hay un asesino serial. El asesino serial tiene un nombre porque existe en el mundo, con tal frecuencia que ya genera un nombre, asesino serial. O sea que en todos lados hay asesinos seriales. Claro, en un lugar que hay 600 millones de habitantes hay más asesinos seriales que en un lugar que hay 3. Pero alguna vez va a haber uno acá. No quiere decir que empezó la epidemia de asesinos seriales. Tampoco quiere decir que empezó la epidemia de secuestros. Secuestros hay en el mundo, en todos lados. Hace años que hay de este tipo de secuestros extorsivos en todos lados. Hasta el punto que la policía uruguaya mandó a los países en que se habían hecho esas cosas a estudiar eso, porque ya había pasado con tanta frecuencia en otros lados que había generado respuestas, digamos, en capacitación y en formación para esos casos. De manera que yo creo que no hay que alarmarse, hay que poner todo en perspectiva y hay que operar para que la prensa pueda empeorar las cosas lo menos posible. Y esos son protocolos, porque además no se le va a pedir a la gente. Por ejemplo, ¿a qué canal uno le puede pedir que no dé las cosas que va a dar el otro? Comercialmente es una ruina. Claro. Entonces, salvo que hay un protocolo, digo, con responsabilidad pública, eso se va a hacer en el sentido de vender lo más posible y interesarle lo menos posible la aclaración del asunto y hacer pensar a la gente sobre lo que está pasando. El asunto es darle miedo, que estén al lado del televisor y que les den la mayor rentabilidad posible. Y eso solo se corta con una intervención protocolar. Claro, ahora, porque es la discusión también sobre la cuestión de la autorregulación. Ahí hay todo un debate dentro del propio campo periodístico. Yo creo que el mecanismo de la autorregulación es absolutamente irreal, insuficiente e inviable. O sea, hay determinantes, lógica de funcionamiento del campo que naturalmente llevan a que las prácticas periodísticas vayan en otra dirección. Luego viene toda la cuestión de lo que pasó en el mes, en el caso del secuestro, en todo este mes de especulaciones, de difusión de imágenes, de versiones y de contraversiones, que según la perspectiva oficial comprometió en algún punto el propio avance de las investigaciones. Luego va a venir todo el proceso posterior en donde los informativos de televisión prácticamente la mitad o más de la mitad del tiempo están enfocados a la difusión testimonial de la reconstrucción ex post, también con esta lógica que señalaba Rafael con mucha claridad. Cabría una reflexión también sobre los medios de comunicación y la violencia en el deporte, ¿no? Yo creo que un lugar privilegiado desde el cual todas las políticas públicas de seguridad son hackeadas de hace mucho tiempo en el Uruguay son los programas periodísticos deportivos, en televisión abierta y en distintos medios de difusión. No se debe hablar más de violencia en este país que desde columnas de opinión, desde los propios programas deportivos. Se editorializa en torno a esto. Porque más son gente que está... que tiene una cierta preparación para hablar de deporte y está todo el tiempo hablando de cosas de las que no sabe nada, diciendo los lugares comunes terribles que alimentan el morbo de la gente además, y dicen cosas de esas que hay que tomar cartas en el asunto, hay que erradicar, hay que hacer algo al respecto, las autoridades tienen que moverse, cosas que no sirven absolutamente para nada. Ahora, populismo punitivo que condiciona las políticas, además, ¿no? Porque
La lógica, en el caso del deporte uno debería pensar, bueno, ¿la violencia está asociada a redes de ilegalidad o es una violencia que responde más a pautas expresivas, a emergentes culturales, de socializaciones? Bueno, claro. Eso cambia mucho también el enfoque del abordaje de la política. Ahora, pero este populismo punitivo desde los medios condiciona mucho también la demanda. El enfoque expresivo era originalmente el característico de la violencia, pero ha cambiado con la institucionalización de las barras, la institucionalización de los privilegios con respecto a hacer barra, los negocios que están envueltos, que están en posibilidad y en actualidad, hace que ha cambiado la violencia totalmente. No se puede enfocar de la manera, como decía Rafael. Bueno, estamos diciendo Rafael porque no me llamamos igual. Pues la verdad. La gente se va a creer que estamos refiriendo a uno. Se van a marear con la redundancia. No, bien clarísimo. Ambos son muy conocidos, sí. No, pero entonces hay muchos planos que manejar. Y de nuevo, digo, la autocontrol, como decía Rafael, el autocontrol no va a llegar a funcionar. No se puede descartar la idea. Está bien en la ética periodística incluir una instancia de autocontrol, pero sabiendo que no va a alcanzar. Ahora, yo les preguntaba, ¿cuáles son los límites del periodismo en caso de secuestro? Ustedes descartan el autocontrol. Entonces, ¿qué? Si hay protocolos en otros lados, ¿por qué no acá? Bueno, sí, claro. Debería haber un marco regulatorio. Yo he pensado mucho también en todos los desafíos de la política de seguridad, esa sensación de avances, de medidas. Hemos pensado mucho las políticas de seguridad solo desde la lógica del control, ¿no? Ahora parece que está de moda solo apelar a la solución de la videovigilancia como un mecanismo de resolución de los problemas en torno a esto. O sea, medidas de control, medidas de castigo, medidas de punición. Y qué poco hemos hecho, qué poco hemos avanzado en aquellas cuestiones estratégicas en donde el Estado asume la responsabilidad de la política regulando aquellos espacios estratégicos. Y cuando hablo de la regulación, estoy pensando también en el pendiente que tenemos en el proceso de instrumentación, por ejemplo, de la ley que regula la marihuana en el Uruguay, que va a tener algunos efectos, no va a solucionar los problemas de seguridad, ni mucho menos, pero que puede llegar a tener efectos trascendentes. Qué poco hemos hecho, ahí tenemos un pendiente, pero qué poco hemos hecho en la cuestión de la regulación de los mercados de ilegalidad de las armas de fuego, encarando políticas de desarme que también tienen mucha incidencia. Y yo creo que hay que dar una batalla decisiva con respecto a la cuestión de los medios de comunicación, a sabiendas que es un debate estratégico, sensible, pero ahí debe haber un espacio de regulación. Tantos vínculos políticos, es decir, tiene que ser un tema político porque es la legitimidad política, el reconocimiento de la gente a una labor gubernamental, pasa por la manera como los medios inyecten en la gente la idea de que las cosas van mal, regular o peor. Es un problema político de primera línea lo que la gente piensa sobre lo que está pasando en el país. No es un problema técnico, no es un problema de miedo, es un problema político, profundamente político, de los más políticos que hay, de los que tienen mayores consecuencias políticas, de manera que la prensa actuando de ese modo perjudica a quien está gobernando. Frente, blancos, colorados, lo que sea, los perjudica. Los perjudica sistemáticamente y claramente. Por lo tanto, tienen que ocuparse de que por lo menos no solo perjudiquen a la gente, sino también a ellos. Entonces, es un tema político de primera línea, porque con una prensa que pasa pasando como frecuente lo que es infrecuente, que pasa como probable lo que es poco probable, bueno, digo, la evaluación de la gente sobre el país en que todas esas cosas supuestamente pasan es obligadamente mala. De manera que el poder político tiene que controlar eso. Y digo, el poder político y el gobierno, independientemente ahora gobierna el Frente Amplio, gobernar los blancos, gobernar los colorados, gobernar no sé quién dentro de X tiempo. Pero tienen que ocuparse de eso porque tiene vinculaciones políticas fundamentales. Ahora, en ese sentido, y mi segunda pregunta era, ¿cuál es el nivel de preparación e infraestructura de nuestra policía, el perfil de las personas que deciden ser policías, los requisitos que se solicitan para esto, cuánto ganan en una tarea tan denostada y de tanto riesgo para ir luego, en tercer lugar, a ese espectáculo dantesco al cual asistimos el domingo? En cuanto al tema de la policía. Bueno, eso es un tema enorme, inabarcable por definición. Nosotros hemos tenido en el Uruguay tradicionalmente una policía muy extensa. Tenemos la tasa de policías más alta por habitantes que yo recuerde en cualquier comparación. El Uruguay es el país, el otro día, hace unos meses atrás lo veía incluso en una estadística del Banco Mundial, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Tenemos arriba de 30.000 funcionarios policiales para 3 millones y poco de habitantes.
en una policía que tradicionalmente toda la vida fue construida con una lógica clientelar, ¿no? O sea, un lugar de reserva de empleo y con niveles de profesionalización muy bajos. El Frente ha hecho esfuerzos muy significativos en los últimos 10 años, que por supuesto no van a ser suficientes en 10 años para cambiar la matriz estructural del funcionamiento de la policía. Y hay un desafío enorme, en el cual obviamente hay avances importantes en esa búsqueda y siguen habiendo déficits también muy importantes que no se van a solucionar en el corto plazo. La pregunta que nos deberemos hacer es si una política de seguridad debe tener a la policía como su componente principal o único. Ese es el principal problema. Porque solo nos concentramos allí y está bien, pero hay otras funciones que un sistema de seguridad debe desarrollar. Mientras pensemos que el problema de la seguridad es un problema policial, no se va a solucionar nunca, porque es absolutamente imposible no darse cuenta que la desborda absolutamente. Eso no es bueno para la policía tampoco, porque la policía se le hace responsable de una cosa de la cual no puede ser responsable. Entonces hay una equivocación general. Esto para la policía, no, la policía debería, yo muchas veces les he dicho, ustedes digan que no pueden con esto, porque no van a poder. Entonces, hay que despolicializar la seguridad. Hay muchos intentos europeos de despolicializar la seguridad, de volverla más comunitaria, de devolverla a la gente, sobre todo en casos que no tienen demasiada gravedad. Y hay que darse cuenta que el problema de la seguridad es multiinstitucional, multiministerial y que no es policial. Que no hay ninguna policía del mundo puede resolver el problema de seguridad de ningún país. Puede ayudar a hacerlo. En la medida que esté bien organizada y que tenga formación. La policía nuestra no tiene formación, no tiene capacidad de formar. Yo fui 2 años profesor de criminología en el Instituto Policial de Estudios Superiores, además de 20 años en la Facultad de Derecho. Y tuve oportunidad de comparar el rendimiento de los estudiantes de primer año en la Facultad de Derecho con el rendimiento de los policías que hacen pasaje de grado con el curso en el EPES. Y estudiando criminología, que es lo que supuestamente están metidos adentro, no saben, no aprenden. Entonces, en ese sentido, dado que comenzamos por el tema de la comunicación, fueron rápidamente al tema del estadio el otro día, con el descontrol total de la tribuna aurinegra, ya tiene antecedentes varios estos, en un clásico de verano sucedió algo similar. Ahora, entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Hablábamos de los medios, ¿verdad? De la policía, de los clubes, de la AUF. Bueno, ese también es un tema complicado, entre otras cosas porque el fútbol se ha ido privatizando de una manera acelerada y los márgenes de acción que también los gobiernos tienen para regular ese campo tan sensible a la sensibilidad colectiva de todos nosotros, empieza a ser extremadamente limitado. Y la violencia muchas veces pasa a jugar un papel político preponderante. O sea, la violencia no es simplemente un fenómeno natural que ocurre. En algunos casos, como el año pasado, se argumentó, se sospechó que la violencia permitió ser excusa también para hacer caer un ejecutivo cuando estaba a punto de naufragar una larga tradición de asignación de derechos de televisación. También allí los intereses que se cruzan son tan complejos que yo creo que la política pública debe tener un rol rector en garantizar el fútbol como un espectáculo público privilegiado, o por lo menos como un espacio público privilegiado. Y los intentos de privatización en ese sentido, que bueno, ha sido un poco el contencioso que ha habido entre el Ministerio, la AUF y los clubes, claro. En buena medida pasarse la responsabilidad, cuando yo creo que de todas maneras las instituciones deportivas tienen margen para hacer cosas y tienen clarísimas responsabilidades. Pero la política rectora en materia de seguridad, en todos los niveles, debe ser el Estado. Porque aunque sea desde el punto de vista del purismo legal, responsabilidad de los organismos, las empresas privadas que organizan el espectáculo, cosa que indudablemente es así, frente a un espectáculo de ese tamaño, de gente que se desplaza a través de toda la ciudad de ida y de vuelta, de que hay concentraciones en bares y en paradas de gente varia, es un asunto de seguridad pública, es un asunto de orden público sin la menor duda, más allá de la responsabilidad exacta que le corresponda durante el espectáculo en ese entorno a los privados que lo organizaron. No se puede, y en eso tiene razón Damiani, no se pueden lavar las manos sobre eso. La gente se desplaza durante horas por la ciudad para ir ahí, y para, y come, y toma, y de vuelta lo mismo.
Es un asunto, está la ciudad tomada por todas las caravanas de gente que va y viene, que vuelve a los barrios, que pasea por otros barrios para ir hasta su barrio. Es un asunto de seguridad pública de primera importancia, mueve enorme cantidad de gente. Van 4 por cada 4 que van, hay 4 que están esperando, 4 que están en el costado. Es una cosa enorme en la ciudad y en el país cuando hay un partido del estadio importante. Pero más importante incluso, sí, Sonia, para redondear, porque finalmente ¿quiénes queremos que vayan y disfruten de un espectáculo que forma parte de nuestra identidad colectiva? Porque claro, la solución inglesa, como algunos han propuesto de manera demagógica, como hace pocas horas el propio senador Lacalle Pou, es decir, nosotros vamos a ir hacia estadios privatizados, con palcos, con sistema de venta de butacas para clases medias altas, para que tengan presencialidad, o en realidad queremos que el fútbol siga siendo, o por lo menos recuperar algo de aquel espacio policlasista en el cual pueda haber una convergencia de actores, de sectores sociales, y que haya acceso y que haya muchos y que haya distintos que se encuentren en una cancha de fútbol. Ese es un bien público a preservar. Y más en el Uruguay. Y más en el Uruguay. Entonces, el derecho de admisión, ojo con la noción de derecho de admisión, porque puede ser una política excluyente y clasista. Sí, sí, sí. Pero hay que encararlo. El fútbol es una cosa muy importante para el Uruguay. Muy bien. Muy importante para el Uruguay porque involucra a la mayoría de la población en sus avatares. Entonces hay que cuidar eso. No se puede dejar que la única posibilidad de articular el fútbol en la sociedad uruguaya sea a partir de una privatización que le corte los derechos a ir a la mayoría de la gente. Es una solución, pero es una muy mala solución para un país que se hizo conocer en el mundo a través del fútbol, que vibra cotidianamente en todas sus edades, géneros, y lo que quieran a partir del fútbol. Exacto. Y que quiere ver fútbol en vivo porque además le gusta ir a pasear a los estadios y a pasear a los parques que están cerca de los estadios. Y eso es una cosa uruguaya que Uruguay tiene que preservar, no es Islandia. Tiene que preservar eso. No puede dejar que la solución sea la otra. Porque además no va a ser una buena solución para el Uruguay, no va a ser una buena solución para el aficionado uruguayo, no va a ser una buena solución para la familia uruguaya, no va a ser una buena solución para el entorno laboral de la gente que hace bromas con respecto al fútbol en su trabajo. El fútbol en Uruguay abarca todas las actividades diarias, es muy importante y no puede dejarse que sea regulado de la misma manera que los países en los que nos tiene ni cerca de la importancia que tiene acá. 10 segundos finales. Bueno, los dilemas, estábamos hablando del impacto de los medios de comunicación, sí, y los desafíos de la política pública, y cómo la política pública en realidad, para pensar una agenda de despolicialización y alternativas diferentes y proyectos de convivencia y espacio de regulación importante, también la política necesita cambiar la ecuación de las emociones y de los sentimientos en la sociedad. Y en ese sentido es que hay que desmontar esta estructura que hoy rige en torno a la producción del miedo como un mecanismo de funcionamiento y de reproducción de la sociedad. Entonces, el combate a la inseguridad, o hacer de la inseguridad no solo un foco en el delito, la preocupación en el delito material, sino un foco en algo mucho más abarcador, me parece uno de los desafíos enormes. Y con esta disposición de los medios de comunicación y con estos resultados cotidianos, difícilmente podamos cambiar la ecuación. Y siempre vamos a tener la sensación de que estamos en el mismo punto o que incluso estamos peor. Tú hiciste alusión a esto y gracias por esto, Rafael Paternain. Cerramos con tu visión, Baise. Hiciste referencia a pendientes, marihuana, entre otras cosas. Parecería que la ley de medios también está un poco durmiendo siesta. La ley de medios que salga rápido, porque cuanto más demore va a quedar en nada con respecto a lo que era, porque se va a convertir en una cosa absolutamente inocua, en el menor perfil de cambio que aspiraba a tener la ley de medios inicial. Digo, los medios han conseguido despotenciar la ley de medios totalmente en el sentido en el que se había generado como iniciativa de ley. La han despotenciado totalmente, y esa ley es muy importante. Y en ese contexto de medios tiene que haber también una manera que los gobiernos se protejan de que la gente piense que todo está mal todo el tiempo porque lucran los medios con eso. Y es imposible vivir en un país en que uno haga lo que haga, van a editar en el noticiero siguiente las peores cosas que pasaron, ninguna cosa buena. Ninguna sociedad puede funcionar, ningún gobierno puede tener legitimidad y retorno electoral con ese esquema.
Y además se reproduce porque el esquema vende y después como vende, es un esquema de círculo vicioso que hay que romper en algún punto con algún nudo gordiano. Y además vulnera la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, porque finalmente qué es lo que supuestamente se quiere defender es lo que en la práctica no ocurre. Bueno, señores, yo les agradezco que hayan estado ambos durante tanto tiempo acompañándonos. Espero que lo sigan haciendo desde los espacios del análisis y del conocimiento de cada uno. Y ahora también allí, dado que hemos estado hablando de fútbol, la pelota está en la cancha de los decisores políticos. Senador. Sin duda. Gracias por haber estado Gracias, esta noche. Sonia, un gusto. Seguimos en instantes. Seguimos en instantes. Hace tiempo, amigos, que el MPP quiere la presidencia del Frente Amplio. Hace algunos años postuló a Constanza Moreira. En el 2012, en una elección a padrón abierto, el candidato fue nuestro invitado Ernesto Agassi, resultó vencedora la actual presidenta Mónica Xavier, y desde hace unos meses son los más activos demandantes para el cambio de mando en la fuerza política. Con el gran gusto de reencontrarnos con el senador Agassi, bienvenido y gracias por estar. Es un gusto y también es un placer reencontrarnos con la audiencia y contigo. Muchas gracias, Ernesto. ¿Entendés que la actual situación de la presidenta del Frente Amplio es ilegítima o legítima? No, es legítima porque es producto de decisiones del Frente. El Frente tiene un estatuto que lo tendremos que modificar en algún momento. Cuando hicimos la elección del presidente por elecciones en el Frente Amplio, fue la primera vez que la hicimos. Tuvimos un compromiso de trabajo conjunto, fuimos 4 candidatos del Frente, Mónica lo ganó legítimamente y fue la presidenta. Esa presidencia duraba hasta febrero del 2015. En febrero del 2015 el Plenario Nacional habilitó a que ella asumiera como senadora, porque antes se había entendido que la presidencia del Frente Amplio es una tarea a tiempo completo. Ahí no cabe el múltiple empleo. El Frente no es una estructura partidaria común y corriente, es muy grande, muy compleja, con muchos grupos, con departamentales, con coordinadoras, que requiere un esfuerzo de coordinación y de presencia permanente, como fue el caso de Sereñi, como fue el caso de Tabaré cuando fue presidente. Los presidentes que tuvo el Frente nunca fueron presidentes por un ratito, sino que siempre fueron presidentes que ordenaron la tropa. Mónica ordenó la tropa y eso estuvo muy bien. Lo que resolvió el plenario es encontrar una manera de que el Frente pueda seguir funcionando con las responsabilidades que tiene hasta que se haga una nueva elección. En consecuencia, la presidencia de Mónica en este momento es una presidencia que se deriva de que tuvimos elecciones en mayo, como dice la resolución del plenario, de la situación política a la que tanto hemos apostado, y ahora hay una comisión que va a encontrar una forma de que el Frente siga funcionando hasta las próximas elecciones de presidente del Frente. En ese sentido, Agassi, vos propusiste un triunvirato para que actuara interinamente. ¿Quién lo designa? ¿Qué mayorías requiere? ¿Desde cuándo actuaría y hasta cuándo? 4 planteos, dice. Empecemos por quién lo designa. Lo define el Plenario Nacional, que es quien tomó las decisiones anteriores y que es el órgano representativo entre Congreso y Congreso. Es el que está habilitando la situación actual. El plenario se va a reunir en julio para tomar decisiones sobre esto. La otra pregunta que me hiciste es cómo va a ser ese triunvirato. Bueno, hay una comisión que la había resuelto el plenario también, integrada de la misma forma que la Mesa Política Nacional, o sea, hay representantes de las bases, representantes del interior y representantes de los grupos políticos, que le va a hacer una propuesta al próximo plenario. Va a ser de 3, va a ser de 5, va a ser de 4. Esa comisión lo está discutiendo porque está tomando insumos y propuestas que se hacen en el seno de la propia comisión. Así que ese va a ser el mecanismo, va a ser un mecanismo, pienso yo que es un problema relativamente simple dentro de lo que son los problemas del país, los problemas que estuviste analizando con Báez y con Paternay o los problemas que tenemos los uruguayos. No creo que sea un problema central,
aunque tú le estás dando importancia porque estás entrevistando a un político del Frente Amplio, está bien, eso lo acepto, me parece lógico y razonable, pero creo que eso se va a resolver con relativa facilidad. En ese sentido, entonces, este proceso o la permanencia de Mónica Xavier en la presidencia del Frente Amplio hasta una nueva definición, ¿hasta cuándo se daría? ¿Hasta cuándo? Hasta las elecciones. Ahí se nos abren posibilidades, porque el Estatuto del Frente dice que no se harán elecciones internas del Frente en año electoral. 2015 fue año electoral. Hubieron elecciones municipales por la reforma constitucional que hubo, pero cuando se hizo el Estatuto del Frente, año electoral era el de las elecciones nacionales, que fue el 2014. Eso lo vamos a resolver también. Una estructura de conducción transitoria no puede ser por mucho tiempo porque se eterniza. Es una cosa humana de la que hacemos las personas. Así que nosotros todavía no está resuelto cuándo se van a hacer las elecciones para decidir la presidencia del Frente Amplio. Pero no vemos en los integrantes de la mesa política que esto deba prolongarse mucho. O sea que la transitoria es transitoriato y después van a haber elecciones. En ese sentido, el grado de... la propuesta del MPP para esta comisión, porque ustedes quieren, yo le preguntaba a Mónica Xavier hace 1 o 2 programas, elección a padrón abierto, quieren que lo defina el Congreso, ¿cómo es la cuestión? Estamos coincidiendo todos en que sea una elección a padrón abierto, porque el Frente tuvo 1 millón y pico de votos, pero los afiliados formales son mucho menos que eso. Ahora, nosotros queremos que todos los frente amplistas que deseen participar lo puedan hacer. Usamos ese mecanismo desde siempre, que es adhesión simultánea. Se llena una papeleta de adhesión y se puede participar en la elección. Está habiendo acuerdo que así sea para permitir la mayor participación posible de los frente amplistas en una decisión relevante como esta. Ahora, ni Mujica, me decías que se está integrando, fuera de cámara, que se está integrando justamente a la labor parlamentaria en ese sentido, ni nadie en el MPP parece negar la posibilidad de que José Mujica, el expresidente, pueda ser el futuro presidente de la fuerza política. ¿Por qué piensan, crees vos, que sería un buen candidato? ¿Qué le daría Mujica y el MPP a la fuerza política fundada por Sereni, Michelini, Cardoso, Juan Pablo Terra? 2 consideraciones previas. Primero, el MPP no ha resuelto esto. Con frecuencia me lo preguntan y nosotros no lo generamos. Lo quiero decir francamente. Segundo, yo reconozco el derecho que tienen los medios de comunicación, entre ellos el tuyo, a que nos pregunten esto. Pero esto es un interés grande de los medios de comunicación para tratar de escarbar e ir previendo cuál va a ser la futura presidencia del Frente Amplio. Lo admito y lo acepto, pero no ha sido planteado por nosotros. Nosotros en ningún momento dijimos, nuestro candidato, ponemos esta ficha, nunca lo hicimos. Y ningún grupo lo hizo todavía. Así que yo no voy a contestar cuáles serían las cosas buenas que Mujica podría aportar o cuáles serían las cosas malas que Mujica podría aportar, porque no lo hemos puesto sobre la mesa, porque no hemos balanceado esto, y sería, yo diría, un intento intelectual sin mayor éxito. Hay 2 precisiones en este sentido, Ernesto, un tema de memoria, ¿no? Yo recuerdo el lanzamiento que tuvo amplísima cobertura de la candidatura de la senadora Topolansky a la Intendencia de Montevideo, en la cual justamente el orador que presenta la candidatura es José Mujica. Y recuerdo una expresión, a ver tu visión de esto, la expresión por la cual Mujica insistía en, terminado este acto puntual, se refería a la elección municipal, terminado este acto puntual, ir a lo fundamental como es la refundación del Frente Amplio. Terminado este acto puntual, y lo dijo varias veces, fue un hecho que me pareció muy significativo. Sí, eso sí, quizá él estaba dando ahí una visión que no es solo personal. El Frente tuvo su origen, tiene sus estatutos, tiene su estructura,
tiene su modus operandi, la forma de producir decisiones dentro del paraguas que nos albergan a todos. Sí. Todo eso está muy bien, es un gran mérito. Hemos demostrado que la unidad de acción es posible. Ahora, el Frente Amplio de hoy es demasiado grande y tiene demasiadas responsabilidades. Aquel frente que cobijó mientras éramos oposición a un determinado modelo económico que estaba impuesto en el país. A este frente que ganó una vez, ganó 2 veces y ganó 3 veces y que tiene la responsabilidad de conducir el país. Entonces, las responsabilidades que tiene el frente hoy son muy distintas a las que tenía en sus comienzos. Incluso está empezando a pasar una cosa que todos las percibimos, es que hay unos frente amplistas nuevos en los territorios que nunca entraron en un lugar del frente. Y no sé si entrarán, porque son distintos que los frente amplistas, yo le voy a llamar los frente amplistas profesionales, en el sentido de los militantes que dejan su tiempo, que se sacrifican, que llevan las listas, que cobran las cuotas, que abren los comités, que los cierran, que ven el orden del día de la coordinadora, que van al plenario. Ese frente amplista, sin el cual no existiría el Frente Amplio, que son adorables, pero que viven construyendo el Frente Amplio todo el día. Ahora, nosotros tenemos unos paisanos ya en el medio del campo que van a los actos con una banderita. Nunca antes habían agarrado una bandera. Van con un sombrero como si estuvieran esquilando y son del frente. Yo he hablado con ellos. ¿Y usted por qué es del frente? Ah, porque yo sé lo que el frente me dio y yo sé a quién voy a apoyarme. Ese frente amplista nuevo que sale de la sociedad, que es lo único que explica que el frente haya crecido tanto, es un fenómeno político importante, diría político-social, de la dinámica del país. Este frente, con el tamaño, con las responsabilidades, con las cosas que tiene que decidir, el frente tiene que tener un vínculo con el gobierno nacional directo, porque el gobierno nacional es el que conduce el país. Tiene que tener un vínculo directo con las cámaras legislativas, porque son las que tienen mayoría para aprobar las leyes. Tiene que tener un vínculo con los compañeros de todas las juntas departamentales. En los consejos municipales tenemos compañeros en todo el territorio. Aquel frente concebido cuando éramos oposición no es el frente que se precisa hoy siendo gobierno. Ahora, ¿cómo va a ser ese cambio? Bueno, resolvámoslo entre todos. Pero se viene una etapa en que el frente debe tomar las formas y los mecanismos adecuados a las funciones que está cumpliendo en el país. Entonces, desde tu punto de vista, y ya no estamos en la presidencia del frente, que es parte de un tema, pero a propósito de la afirmación reiterada de José Mujica que ahora vos tomás y desarrollás, ¿cuáles serían, Ernesto Agassi, 1, 2, 3 vectores a la luz de lo que acabas de decir? Yo no tengo los vectores. Tengo el diagnóstico y el problema. Lo tenemos que conversar entre todos los compañeros. Te voy a poner un ejemplo. Sí. La mesa política está compuesta por 2 mitades. Una mitad son los compañeros representantes de los comités de base del interior y los comités de base de Montevideo, la coordinadora. Otra mitad somos los representantes de los grupos políticos, con una proporcionalidad que sale de las elecciones. Eso da 30 compañeros y después la dirige la presidenta con el equipo de dirección. Esa es la mesa política que conduce al Frente Amplio. Parecería una mesa para ponernos de acuerdo entre los distintos actores del Frente que ocupamos lugares en los partidos políticos o en la estructura territorial, entre nosotros sobre distintos asuntos. Cuando hoy la conducción del Frente Amplio no puede ser una estructura solo para ponernos de acuerdo entre nosotros, sino para analizar qué está pasando con las movilizaciones sociales, cómo estamos haciendo los programas de formación de los militantes, cómo estamos llevando adelante las relaciones internacionales, cómo nos vinculamos con el gobierno nacional, cómo estamos analizando el desempeño de nuestra bancada legislativa, qué está pasando con las direcciones del Frente Amplio en el territorio, que son tareas de la conducción política, cuando al principio teníamos tareas de la armonización entre nosotros. Esto que te estoy diciendo es algo personal, no lo está diciendo el MPP. También lo piensan algunos otros compañeros que no son del MPP, pero lo pongo como un ejemplo de las cosas que hay que actualizar en el sentido
de que cuando se creó el Frente Amplio, nosotros no teníamos previsto cómo íbamos a hacer el día que condujéramos el país. Pero la historia nos trajo este ensayo. Entonces vamos a tener que asumir esta responsabilidad también funcionando para ella, Sonia. En ese sentido, a propósito de la historia nos trajo esta responsabilidad, ¿cómo evaluás vos de 1 a 10 la gestión de José Mujica? Y para mí 9. Porque el 10 no hay que usarlo nunca. Hay que dejarlo para Dios, decía. Para mí 9 porque estuvo muy bien. A nosotros nos costó carísimo. Eso no lo mide nadie. Para mí la gestión más importante de Mujica fue la construcción del MPP, porque la viví toda de adentro. Y eso no se conoce mucho. Porque fue estructural, porque fue creativa, porque estuvo llena de planteo, de nueva filosofía política, de originalidad, de un trabajo nuevo. Ahora después se lo prestamos a la presidencia. En la presidencia tuvo sus facetas que muchos uruguayos no le conocían, porque en este país muchas veces se toma posición con, no quiero decir prejuicios, sino que digo con juicios previos, ¿no? Por cosas superficiales, por poco conocimiento, por los asuntos que no son más de fondo. Me parece que una cosa buena es que muchísimos uruguayos conocieron a Mujica como Mujica es, con sus potencialidades, con su capacidad de hacer cosas, con su ternura, con su inteligencia. Ahora lo conocen. Yo no me parece muy importante que la mayoría de los uruguayos conozca la potencialidad de Mujica. No me parece muy importante. Hay mucha gente muy inteligente en este país que muchos no los conocen. Pero sí lo que me parece es que él, en la conducción del país, cumplió con el programa del Frente, puso sobre la mesa una manera distinta de hacer las cosas en la presidencia, bajó del mármol a la figura de un presidente, la puso como una persona común y corriente que va al boliche a comer, que habla con quien se le cuadre en cualquier momento, que hace cosas sencillas, que vive como cualquier uruguayo. Mucha gente se vio reflejada ahora en un presidente que antes lo veía como de lejos, ¿no? Él ya lo había empezado a hacer como diputado. Creo que los periodistas, la gente de la prensa, tú misma, esto lo has percibido en el trabajo con él como legislador de antes. Lucía también es así. Eso es bueno, porque achica distancia en un país pequeño, ¿no? Le quita una escalera de muchos escalones, entre el que está más arriba y el que está abajo le quita escalones a la escalera, aproxima las puntas, ¿no? A propósito de eso, el MPP tiene, por lo menos en el gabinete, 2 ministros en situaciones muy complejas. ¿Vos respaldás la actuación del ministro de Defensa? La actuación sí. Algunas cosas que el ministro de Defensa hizo, yo no las haría nunca. Son responsabilidad de él y que se las banque él, como el caracterizar a los que militan por los derechos humanos. Pero la actuación del ministerio, estoy de acuerdo con Javier Miranda. En el otro caso, mi referencia es a Bonomi. Vos me decías que habías escuchado con atención e interés el análisis que hicieron Weisse y Paternain a propósito del tema inseguridad, violencia, cobertura mediática. Bonomi. Sí, el Ministerio del Interior es un ministerio complejo. Siempre lo habíamos visto como un ministerio que se dedica a otra cosa que el resto de los ministros. Quizá Bonomi, una de las cosas que ha hecho es lograr la interacción de los problemas de la seguridad y de la convivencia con el resto del gobierno. Con el MIDES, con aspectos de salud pública, con aspectos de educación. Porque es cierto lo que decía Weisse, que no se puede decir que seguridad es policía. Hay países que tienen un altísimo nivel de seguridad y no tienen tantos policías como nosotros. Porque tienen otros factores de tranquilidad de espíritu de la gente. Cuba tiene muchos menos policías que nosotros. Y sin embargo es una sociedad mucho más estable emocionalmente por los ciudadanos. Si uno anda por la calle conversando con los vecinos, con los niños, se da cuenta que aquello le llama la atención a uno. Cómo no están afligidos permanentemente por algo, cómo no están apurados por algo, cómo no están esperando que venga algo malo. Es que no tienen ningún factor que los lleve al precipicio todos los días. Entonces,
Viven, trabajan, estudian y hacen sus cosas. No se precisan policías para eso. Para eso se precisa un marco general. A mí me parece que Bonomi ha aportado en ese sentido y ha hecho una reforma de la policía que ningún ministro se animó o pudo. No sé qué fue lo que pasó con los ministros anteriores, yo no soy juez de los ministros anteriores, pero Lucía dijo a la policía, Bonomi dijo a la policía hay que transformarla y empezó a caminar colectivamente con grupos de policía que coincidían con la necesidad de transformar y logró transformación no sin resistencia. Acordate que a una maquinita de registro biométrico en una comisaría le pegaron un tiro con una pistola, adentro de la comisaría, los que no querían marcar el registro biométrico. Hubieron resistencias fuertes adentro de la policía por los sectores que controlaban la estructura interna y no querían que esa estructura se modifique en función de un mejor desempeño de la policía en sus obligaciones, en sus cometidos, ¿no? Yo creo que el desempeño de Bonomi ha sido bueno, ha hecho una pareja excepcional con Vázquez. Ninguno de los dos habla mucho sobre los temas policiales y de los delitos, y más bien tratan de que no se hable demasiado. Cuando se habla demasiado, como en el caso último de la ginecóloga, cuando se habla demasiado lo que se hace es alertar a los delincuentes de los caminos de las pesquisas. En realidad hay que hablar después que se cierra la bolsa, no mientras estás trabajando para encontrar a los responsables. Y han tenido, como siempre, a mí me parece que en la selección uruguaya el importante fue Lugano, pero que no era Lugano solo. Todos los que integraban el equipo, desde Tavares hasta el último suplente que no entró nunca, todos tenían una cosa que cumplir y lo sensacional es que cada uno tocó la música que le correspondía. Yo creo que en el Ministerio del Interior pasa lo mismo. Tienen un cuerpo de oficiales muy buenos, de comisarios, de gente que está asumiendo una policía digna para el país. En este momento, Agassi y mis tres punteos finales, en este momento, ¿cuál ves vos que es entonces, desde el punto de vista de la fuerza política y en este proceso del cual hablamos al comienzo, el tiempo de duración como resumen y como cierre del programa, ¿no? En el proceso para la definición de la presidencia? Yo creo que este año o terminamos teniendo un presidente o terminamos todo pronto para tenerlo a comienzo del año que viene. Eso no depende individualmente de nadie, va a depender de resoluciones colectivas, pero que la transición no pasa de estos meses que vienen, me parece. En segundo lugar, ¿cómo evaluás vos la presidencia de Mónica Xavier? Fue buena, destacó la importancia del presidente, le dio una voz al frente. Mónica pudo trabajar mucho como presidenta del Frente Amplio, fue visible en los medios, porque no tuvo múltiple empleo, se dedicó a eso y lo hizo muy bien, es una compañera capaz de hacer eso. Registró potencialidades para el cargo y me parece que eso que ella hizo es lo que debe seguirse haciendo con la presidencia del Frente Amplio. Y finalmente, ¿cuál es hoy el principal desafío del gobierno de Tabaré Vázquez? Seguir construyendo un país más igualitario. Punto. Gracias por haber estado. Ha sido un gusto. Cerramos en instantes. Con el plan Profesionales VRLT de Antel, ustedes se llevan un equipo gratis con 5 GB para navegar y 7 destinos gratis. Pueden informarse y solicitarlo a través del 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy, recordando el claim de Antel. Avanzamos juntos. Gracias por haber estado. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches y buena suerte.